Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente Tú tienes palabras de vida y vida eterna? Señor, te exaltamos y te adoramos, y como solamente Tú tienes palabras de vida, en esta mañana háblanos, y para eso abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Trabaja en nuestras vidas y usa mi vida, Señor. Vamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen sus asientos. Qué bueno estar compartiendo una vez más un encuentro de esto, de adoración, de alabanza y de la palabra, ¿no? Y bien, como decía antes, en esa canción, creo que fue la segunda, que hablaba del desierto, de las tormentas y de la sequedad. Y eso me habla de las pruebas en nuestras vidas. Y cuando atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, ya sea en forma personal, familiar, en cualquier área, en cualquier nivel, muchas veces solemos atacar, y este fue el diablo asqueroso, inmundo, que me está atacando y no me deja desarrollar mi vida, y dale con atacar o reprender al enemigo. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia y vemos el peregrinaje del pueblo hebreo cuando salió de Egipto, no la pasó nada bien. Recordemos que estuvo en el desierto 40 años. Y en la vida los desiertos no solo son cuestiones del destino, de la mala suerte o artimañas del diablo. No siempre es así, sino porque el contrario, en el desierto pueden ser lugares de transformación, de formación para cada una de nuestras vidas. De eso se trata también. Dios obra de esta manera también y lo hace con amor, porque quiere una mejor versión de cada uno de nosotros. Porque los problemas, las pruebas, pulen nuestras asperezas, nuestra personalidad quizás, y Dios lo debe pulir, lo debe hacer, y lo hace a su manera, no a la manera que nosotros nos gustaría que lo haga. Dios lo hace a su manera. Él sabe cómo trabajar con cada uno de sus hijos. Sabe cómo hacerlo y qué necesitamos en su tiempo, en su método, en su forma, como lo llamemos. No es lo mismo la prueba que atraviesa una persona que atraviese otra persona. Hay pruebas que, por eso no nos prueba más allá de lo que nosotros podemos soportar, nos enseña la Biblia. Y cada uno tiene un nivel para poder soportar. Pero todo esto es para hacer ajustes. De eso se trata el mensaje de esta mañana, hacer ajustes en nuestras vidas. Es un proceso que nos prepara, ese proceso de formación nos prepara para sus propósitos. Propósitos, millones de veces, exagerando, lo dije de aquí, propósito es fundamental. Propósito no solo se habla desde los púlpitos, en las enseñanzas, en la iglesia. Mucha gente fuera del ámbito religioso habla de propósitos en la vida. Y Dios obra de esta manera. Nos pide que nos ajustemos a Él o que ajustemos cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, en el trabajo, en circunstancias de estudio, de casa, de economía, en las relaciones familiares, de amistad, de hermanos, en pensamientos, prejuicios y cosas que tenemos revoloteando en nuestras mentes que no nos benefician para nada y muchas veces no benefician a los otros, en los compromisos, familia, iglesia, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Biblia en Santiago 1, versos 2 al 4, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas,
Reina Valera dice diversas pruebas. Tengan gozo en diversas pruebas. Así empieza Reina Valera. Esta es Nueva Traducción Viviente. Y lo dice que cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Alegrarse y tener gozo en las pruebas, en los momentos difíciles. Nos enseña eso la palabra. Nos cuesta, pero es lo que nos enseña la Escritura, lo que dejó escrito el Señor. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué se pone a prueba? La fe. La fe es probada. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y nada le faltará. ¡Wow! Tremendo. Somos probados, tenemos que tener gozos en las pruebas, prueba nuestra fe, tener esa constancia, esa perseverancia, nos hace crecer y una vez que se haya desarrollado plenamente, seremos perfectos, completos y no faltará nada. Ahora, por lo que vemos aquí, el ajuste más grande que hay que hacer es la fe, es en nuestra fe, en la fe, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, ese ajuste, lo más difícil es ajustar nuestras vidas a Dios y realizar una acción en ese momento de las pruebas, de los problemas, una acción que demuestre fe. No flaquear en ese momento. Tal vez siempre hicimos cosas que sabíamos que podemos hacer. Pero hay cosas que Dios nos pide hacer, cosas que solo Él puede hacer a través de nuestras vidas. ¿Me doy a entender? Porque es fácil lo que nosotros sabemos y podemos hacer. O no tan fácil quizás, pero hay cosas en donde nos prueba que creemos que no, pero Dios lo puede hacer y usa nuestras vidas para que eso se realice. En Hechos 10, si vamos a Hechos 10, aquí está esta historia, este relato, este momento en la vida de Pedro con Cornelio. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, que deseaba, anhelaba recibir algo más. Se había enterado de Pedro, o sabía muy poco de él. La cuestión que este hombre tuvo una visión, un hombre que buscaba de alguna manera, sin tener las cosas claras como debía hacerlo, pero buscaba. Y tuvo una visión, dice. En este hombre tuvo una visión, dice el verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo lo que hacemos para el Señor sube a su presencia. Toda oración, toda entrega, limosna, ofrenda, todo sube a la presencia de Dios. Todo. Este hombre, recordemos, un centurión romano. No era uno de los judíos que conocía la Torá ni nada por el estilo. Centurión romano. Y le dice el ángel: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y mandó a los hombres. Mientras tanto, que estos hombres iban de camino, se acercaban a la ciudad, dice el verso 9, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta,
y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llame tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y Pedro quedó perplejo, dice, lo que significaba esta visión. Y llegaron esos hombres, bajó de la azotea. Cabezón Pedro. Dios le estaba diciendo: olvídate de tus tradiciones, olvídate de tus costumbres. Estaba tan aferrado que él no quería saber nada con los gentiles, no quería saber nada con los animales, porque está escrito que no podían comer y no pueden comer hoy día cierto tipo de animales. Es más, hasta por la salud es, porque científicamente comprobado está. Y Pedro no entendía de esa manera. Entonces, que rechazaba a los gentiles, rechazaban a los que no eran como él. Como una vez un hermano de aquí, apenas nosotros vinimos, un hermano de otra congregación se enteró que venía un nuevo pastor y le preguntó si era de los nuestros. O sea, si era alemán. ¿Cuántas veces rechazamos la bendición, rechazamos algo bueno en nuestras vidas? Pedro estaba rechazando eso, requirió Pedro ajustar su manera de relacionarse con los gentiles. Pero 3 veces le tuvo que hablar el Señor. Tenía una creencia con respecto a lo limpio, a lo inmundo, a los gentiles, a la tradición, el compañerismo, requirió ajustes. Para él era una prueba muy fuerte. Nunca, jamás. Dice el verso 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Abominable. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le mostró el Señor? Compasión, amor, misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Un ajuste muy fuerte en la vida de Pedro. Y miren que ya había tenido la experiencia de haberlo negado a Jesús. Jesús lo restaura. Pero aquí todavía seguía enganchado con estas cosas y tuvo que ajustar su vida. Lo importante aquí es ver los cambios que Dios quería hacer en la vida de Pedro. Y yo me pregunto, ¿cuántos cambios quiere hacer Dios en tu vida, en mi vida? ¿Cuántos cambios quiere hacer? ¿O qué cambio quiere hacer? Él no va a venir con un garrote y pegarnos en la cabeza o castigarnos. No, es una elección. Tenemos que entender como Pedro entendió en esta oportunidad. Y quizás quedemos como Pedro perplejos por entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ese ajuste que tenemos que hacer en nuestras vidas. Muchas veces requiere ajuste Dios de nuestras vidas en aspectos, en cosas que nunca hemos considerado. Por eso nunca le digamos a Dios, Señor, no quiero hacer esto, porque precisamente Dios te puede llegar a pedir que hagas eso. A nosotros nos ha pasado. Qué cabezón que es Dios, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué quiere esto el Señor? Porque quiere ser Señor de nuestras vidas. Quiere ser Señor de nuestras vidas. Y muchas veces eso incomoda.
incomoda y bastante. Por eso tenemos que descubrir, sacar a la luz ese aspecto de nuestras vidas y permitir ese señorío sobre nosotros. Pues nos llevará a esa perfección, esa completud, que no nos falte nada, como dice Santiago. Por eso es obediencia. Juan 13:1 dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué garantía, ¿no? Nos ama hasta el fin. Si Él lo dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Con amor eterno te he amado, por eso prolongo la misericordia sobre tu vida. Hay garantía de su amor, de su protección en las pruebas, en los desiertos, en las tormentas, en la sequedad, que lo cantamos, pero cuando es la realidad que uno no quiere saber nada, está allí el Señor, está puliendo, trabajando con nuestras vidas para hacernos esa mejor versión, como antes te decía. Qué importante que es esto. Hombres de Dios, a través de la historia, tuvieron que hacer ajustes en su vida. Hombre como David Livingstone, un misionero médico británico en el siglo XIX, creo que fue, un hombre que había recibido al Señor y tuvo una convicción tremenda, tal es así que cuando falleció le rendieron honores, el gobierno le rindió honores. Y él no consideraba la comisión de Jesús como un sacrificio. Él dijo: soy un misionero de corazón y de alma. Dios tenía un único hijo. Él fue misionero y médico, yo soy una imitación pobre, muy pobre, o quisiera hacerlo. Quiero servir aquí, quiero morir aquí, lo prefiero a las riquezas y a la vida fácil. Oswald Smith, un estadista canadiense también, misionero, dijo: quiero tu plan, oh Dios, para mi vida. O sea, tenía que ajustar su vida. Livingstone, Oswald Smith. Y yo estoy contento, feliz en mi tierra o fuera de ella, sea casado, sea soltero, feliz o esté en tristeza, en salud o enfermedad, en prosperidad o adversidad. Yo quiero tu plan para mi vida. Y podía dejar a través de escritos, de libros como Pasión por las Almas, esa pasión que realmente tenía. Tuvo que ajustar sus vidas, porque lo que él declara requería de ajustes. Muchos ajustes. ¿Y qué hablar de Pablo, o cuando era Saulo de Tarso? Conocemos bien la historia, que era partícipe de asesinatos, perseguidor de los del camino, no del grupo musical. Y sabía que Jesús era un camino muy, muy costoso, porque él lo había perseguido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces sabía lo que le tocaba. No era ajeno, no ignoraba lo que podía pasar. Puso su vida en peligro cuántas veces. Sufrió a causa del Señor azotes, prisiones, peligros. Y él en Gálatas 6:17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Su obediencia, su ajuste, le costó muy caro. Todos aquellos que eran aliados cuando era Saulo, que los jefes de la sinagoga lo enviaban a perseguir y hacer, ya no eran aliados. ¿Cuántas veces pasa? Por seguir al Señor, aquellos que eran cercanos ya no son cercanos. Filipenses 10-13. No voy a leer desde el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya alcanzado, lo haya alcanzado, ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ajuste de su vida al máximo. Y nos deja como ejemplo su propia vida, los escritos, su propia experiencia. Y él lo dice en otra oportunidad, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Ese era el objetivo, salvar a la gente, llevar el mensaje de salvación a la gente. Livingstone, al consagrarse, dijo: Señor, envíame donde quieras, solamente ve conmigo, dame cualquier carga, solamente sosténme. Corta todo lazo excepto el que me ata a ti. La obediencia requiere de ajustes. Y muchas veces esa obediencia, en oportunidades, también toca a los que tenemos al lado. Lo tenemos en el ejemplo de Moisés, que fue obediente después de meter la pata, que mató al egipcio, pero tuvo que confrontar a Faraón en un momento, que dejara ir al pueblo para adorar. ¿Y qué hizo Faraón? Le metió más cargas, mucho más pesadas al pueblo. También el pueblo tenía que pasar por un proceso de aprendizaje. 400 años de esclavitud, tenían algo, pero se habían olvidado de mucho. Jesús en la cruz, Él obedeció, ajustó su vida a los planes del eterno Dios. Pero los más cercanos, su madre, se le partió el corazón. O pensemos que no, o creemos que no. Era duro, entendía las Escrituras, entendía el cumplimiento, pero está ese ajuste en su vida también. Cuando Pablo predicó en Tesalónica, estaba allí Jasón y otros y fueron arrestados y acusados de traición por estar asociados con Pablo. Por eso mi papá me decía: Sergio, fíjate con quién te juntás, no te juntes con esa gente, tiene mala fama. ¿Y qué hacía Sergio? Porque lo bueno y lo malo nos asocian. En este caso era lo bueno, pero en ese momento no entendían, no podían predicar de Cristo. No podían predicar de Cristo. Ahora tenemos que tener siempre presente algo. Solo no podemos. Solo no podemos. Tenemos que depender del Señor siempre, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice también la Escritura: pero por gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en Corintios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, Pablo él tenía un conocimiento, era un rabino, tenía toda la Escritura, pero ese encuentro en camino a Damasco, él reconoce que no era nada. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es por su gracia. Por eso él también puede decir en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir nosotros también, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿He crucificado mi yo? ¿O sigue dominando? En Isaías tenemos una palabra bien tremenda. Dice, tal como lo he planeado, se cumplirá, dice el Señor. Queremos torcer los planes del Señor nosotros. Tal como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Para eso tenemos que hacer ajustes nosotros. Dios no se va a hacer un ajuste. A ver, fulanito, me voy a ajustar a lo que quiere fulanito. A ver, Pepito, me voy a ajustar a lo que quiere. ¿Te imaginas? Pero bueno, la promesa, no temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré. Sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. ¿Por qué hace esto? Porque quiere que produzcamos fruto y el fruto sea la abundancia, el fruto permanezca. Frutos en nuestras vidas. Cuando Dios se propone hacer algo, hay garantía de que las cosas salen, siempre y cuando estemos ajustados a Él. Solo hay que esperar en Él. Vale la pena esperar en Él. Sabemos que sus caminos son perfectos, su palabra es maravillosa, todos lo sabemos. Lo podemos saber acá y no acá, que es muy distinto. Y sabemos que tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Lo sabemos acá, pero no ajustamos acá. ¿Me doy a entender? Qué importante que es esto, hacer la voluntad. Jesús nunca erró a hacer la voluntad del Padre, pero que tenía intimidad con el Padre. Esta es la clave, tener intimidad con el Señor. Intimidad con Él, esa relación íntima, cercana, de padre e hijo, hijo y padre. Y Dios bendice a los que obedecen. Y si fallamos, desobedecimos, hay otra oportunidad. ¿Te imaginas si no hubiera otra oportunidad? Estaríamos todos en el horno. Si no, pensá en Jonás, que Dios lo llamó, no quiso saber nada, sin embargo, esa segunda oportunidad, con 8 o 10 palabras, iba por Nínive diciendo, arrepiéntase porque Nínive será destruida en 40 días. Y así una y una, se convirtió en Nínive. Mirá qué tarea. ¿Qué habrá pensado Jonás? ¿Qué pensamos nosotros? Si tuvo que decir solamente eso y toda una ciudad se convirtió. Habrá pensado, qué cabezón que fui para estar 3 días y noche en el vientre de un pez. Podría haberlo solucionado antes. Pero tuvo que ajustar su vida a los requerimientos de Dios. Aquel que dijo, lo que yo dije lo voy a cumplir. En Lucas 10 está el relato de cuando Dios envía a los 70, Jesús envía a los 70 y les dio instrucciones específicas. Los envío como corderos en medio del lobo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Pasaban como maleducados. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario,
no os paséis de casa en casa. Sanad a los enfermos en donde haya y decirles acercado a vosotros el reino de Dios. Si en la ciudad no los reciben, saliendo por sus calles, decid aún el polo de vuestra ciudad que sea pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Más adelante le dice, aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Instrucciones. Y los 70 salieron y tuvieron un éxito tremendo, porque Jesús dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Se regocijaban de eso, pero después le dice, no regocijéis de lo que espíritu que se os sujeta, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso tenemos nuestro objetivo, que nuestros nombres estén. Lo demás hay que hacerlo, pero cuidado, eso lo hice yo. No, instrumento del Señor. Me ajusté al Señor y lo hizo a través de tu vida, a través de mi vida. De eso se trata. Tuvieron una experiencia que Dios hizo cosas por medio de ellos, los 70. No eran los 12 discípulos, otros 70. Quizás habrá sido para mostrarle a los discípulos, ustedes no tienen la exclusiva, ustedes no son los únicos. No sé, eso es una cuestión mía, no lo dice la Escritura. Porque a veces creemos que somos exclusivos, únicos. Sí, somos únicos y irrepetibles, porque Dios nos hizo de manera distinta, diferente. Ellos obedecieron, ajustaron sus vidas a las instrucciones de Dios y Dios obró de una manera poderosa, maravillosa. Y ellos fueron bendecidos, porque me imagino cuando regresaron, la alegría que tenían, gozosos, regocijando. Y fueron al Señor a contarle, sí, ya lo sé. Vi a Satanás caer como un rayo. Pero hay que preocuparse que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Por eso es importante ajustar nuestras vidas y obedecer. Y el ajuste empieza por nuestro interior. Para ser formados, que sigamos siendo formados conforme a lo que Dios quiere, conforme a la misión, el propósito. Y esa prueba, ese momento, esa tormenta, esa sequedad, ese desierto, tiene ese propósito. Sabemos que Él está con nosotros siempre, porque era refugio y no me acuerdo otras cosas que decía, no solamente dejaba esa parte, si podemos llamar negativa, sino lo positivo que Dios estaba y sigue estando con cada uno de nosotros. Así que es importante ajustar nuestras vidas y obedecer a aquel que es pan de vida, que alimenta nuestras vidas. Yo soy el pan de vida, aquel que es fuente, podemos beber de él y no tener sed jamás. Se lo dijo a la samaritana. Si bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Esa fuente de vida sigue disponible. Aquel que es la luz del mundo. Aquel que es la puerta. Aquel que es buen pastor. Aquel que es resurrección y la vida. Aquel que es vida eterna. Aquel que da vida abundante. Aquel que es camino y que es verdad. Que es la palabra encarnada. A Él obedecer. A Él tenemos que obedecer y tenemos que ajustar nuestras vidas en esos momentos.
Quizás a veces sea el diablo atacándonos. Sí, claro que sí. Y podemos estar otras veces reprendiendo al diablo, quedándonos afónicos, semanas, meses, años, y es Dios trabajando. Y quizás lo sé, pero me está pidiendo algo que no me gusta entregar. Me está pidiendo algo que no quiero ajustar, porque estoy cómodo. Y estoy en una zona de confort, de comodidad, aunque no sea buena. Y Dios quiere otra cosa para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y a veces que nos falta sabiduría para completar lo que decía Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reparo, sin reproche, y le será dada. Quizás seguimos reprendiendo al enemigo y es pedir sabiduría para identificar bien las cosas. Y pensemos cada uno, ¿qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué ajustes tengo que hacer en mi vida? Mis pensamientos, en la forma de hablar, en cosas que me ha pedido el Señor, etcétera, etcétera. Con la familia, con amigos, con hermanos, trabajo, lo que sea. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana seguimos honrando y bendiciendo tu santo, bendito nombre. Señor, desiertos, tormentas, tempestades, sequedad, momentos difíciles. Qué difícil es tener gozo, alegrarnos en esas pruebas. Pero qué bueno que nos haces perfectos, completos y no nos falta nada. Absolutamente nada. Gracias, Señor, por este tiempo. Y clamo por aquellos que han identificado ese ajuste que deben hacer en sus vidas, que puedan permitirle al Señor que se realice para alcanzar esa completud. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que la paz del Señor te acompañe durante la semana.